¿no? Todavía no se sabe. ¿Cuál va a ser, en vez del toyotismo, el nuevo, digamos, modelo que va a comandar el nuevo orden mundial que va a surgir? Todavía no sabemos. Todavía no se delinea claramente lo que va a sustituir a lo que se está quebrando. En cambio, en la agricultura sí. En la agricultura sí se está viendo ya qué es lo que va a sustituir a lo anterior. Teníamos, por ejemplo, en la etapa, esto que yo llamo el orden agroalimentario de 1980 a 2003. En la etapa neoliberal hubo este orden agroalimentario. O sea, ¿cómo estaba caracterizado? Había, como yo les decía, precios muy bajos de los alimentos. Esto que llamamos una desvalorización de los bienes alimentarios. ¿Por qué era tan barato todo? Porque Estados Unidos tenía esta política. A sus productores, que son los más avanzados tecnológicamente del planeta, les pagaba precios abajo del costo. Por ejemplo, el trigo en Estados Unidos se pagaba un 25%, un 45% por debajo del costo. Y el maíz un 25% por debajo del costo. Entonces, claro que nadie va a poder sobrevivir con precios por debajo del costo, porque no puedo ni siquiera tener lo suficiente para volver a reiniciar el ciclo productivo. Pero ahí entraban los subsidios que daba el gobierno. Entonces, con esos alimentos abaratados, Cargill venía a vendernos el maíz a precio de risa. Y así fue como Estados Unidos fue devastando las agriculturas latinoamericanas, metiendo esa producción, lo que llaman un precio dumping, ¿no? Que es un precio, yo te vendo a un precio que está por abajo del costo y te rompo tu agricultura. Y eso lo hizo a través del Telecán, hacía acuerdos comerciales para que no me pongas aranceles a la importación y yo te puedo inundar con mis mercancías. Y entonces, pues claro, ningún productor, por ejemplo, nosotros tenemos el mayor rendimiento en trigo que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el trigo se siembra en humedad y en México se siembra en riego. Pues aún los trigueros que tienen un rendimiento mayor en Estados Unidos fueron quebrados, porque el precio del trigo venía por debajo del costo. Entonces, aunque tú tengas un rendimiento tan alto, puedes competir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con esas mercancías que entraron abaratadas? Pues devastaron las agriculturas. Esto, entonces el orden agroalimentario anterior estaba basado en precios bajos, en la apertura comercial, y todo esto desestructuró a las unidades productivas y generó un proceso de explotación por despojo, o sea, les despojaban el valor de su producto. Ahora, ¿qué es lo que está surgiendo actualmente? En primer lugar, la estructura productiva ya no está comandada por granos básicos para la alimentación, sino por los cultivos energéticos, como decíamos, maíz, colza, jatropha. Pueden ver aquí, esta es la estructura mundial de la superficie mundial. Entonces ven en la gráfica de arriba, que es del año 2000, que el trigo es el cultivo que más se produce en el mundo. O sea, más bien, la mayor superficie del mundo está dedicada al trigo. Después le sigue arroz, luego maíz, luego soya. Pero ya en el 2008, el trigo sigue siendo, pero el maíz sustituye al arroz. ¿Por qué? Porque el maíz se usa para agrocombustibles. Y lo que ven es que la soya, que tenía un 6%, sube al 7%. La soya también se usa para agrocombustibles. En la estructura de América Latina se nota mucho más esta cuestión de los agrocombustibles, porque ven allí, estaba en el 2000 el maíz, estaba maíz, soya, trigo y caña de azúcar, pero ya en el 2007 está la soya desplaza al maíz y la caña de azúcar desplaza al trigo. O sea, tenemos 3 cultivos para agrocombustibles: soya, maíz y caña de azúcar. Son los que comandan la superficie de América Latina. De plano, ya escaladamente, fíjense, y eso que apenas estamos, estos datos son de 2007. O sea que la tendencia de donde los agrocombustibles se colocan en primer plano es rapidísimo, es muy, muy rápido. Bueno, otro de los elementos es que estos agrocombustibles se impulsan a través de monocultivos, basados todavía muchos de ellos en la revolución verde, pero en organismos genéticamente modificados,
famosos transgénicos. Tiende a haber una financiarización de la producción alimentaria con alzas intermitentes de precios. Por supuesto que pasamos de una etapa de desvalorización de los bienes alimentarios a una etapa de revalorización, porque como les digo, ya entramos en una etapa de precios altos. Esto lo que ha traído consigo es un proceso de concentración de la tierra. Durante todo el neoliberalismo, la agricultura no era rentable. Nadie quería comprar tierra, nadie le interesaba. Pero ahora sí ya, la agricultura se ha convertido en un sector estratégico a nivel mundial. Y entonces hay un proceso de concentración de la tierra, del agua, de los recursos naturales, sobre todo también de los recursos mineros, porque también las materias primas mineras subieron de precio. Entonces, esta dislocación, fíjense que esto es muy interesante, un conjunto de países emergentes, tanto en Asia como en Medio Oriente, en Medio Oriente están comprando tierras de los Emiratos Árabes también, China, India, los Emiratos Árabes están comprando tierras en Turquía, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, no están comprando tierras para otra cosa, sino para ellos mismos ir a sembrar ahí sus alimentos. Este proceso se le llama dislocación, es parecido al proceso industrial. Cuando se trasladaron a nuestros países las maquiladoras, ¿vieron? Que se llamó la relocalización industrial. Antes teníamos, los países desarrollados eran industriales, nosotros éramos agrarios y mineros. Pero cuando se da la relocalización industrial, donde los países desarrollados mandan partes de sus industrias a los países subdesarrollados, entonces se da este proceso de la relocalización industrial, nos convertimos en países industriales. Ahora está ocurriendo una cosa donde los países compran tierras para producir sus propios alimentos y abastecerse de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ya no confían en el mercado. ¿Entiendes? Antes, ¿qué hacías tú si necesitabas maíz? Tú le comprabas a Estados Unidos, era lo más fácil. Pero como ahora Estados Unidos está produciendo etanol con maíz y ya ha reducido sus exportaciones de maíz como alimento, los grandes países como China e India no se van a confiar de a ver si le voy a tener que comprar a Estados Unidos, mejor yo produzco para mí mismo de salud. Entonces está ocurriendo este proceso de dislocación, lo cual implica el fin del mercado en el ámbito agroalimentario y el ascenso de la renta de la tierra. Quienes comandan este nuevo modelo que está surgiendo, al que yo le llamo un orden agroalimentario energético mundial, son, como decimos, las petroleras, las empresas agroalimentarias, y se está sustentando en el despojo de la tierra y los recursos naturales de los países más pobres. Bueno, pero al mismo tiempo que todo esto que yo les estoy planteando pues es una tendencia muy destructiva, ¿no? Estábamos en el neoliberalismo y vamos, como ya pudieron ver aquí, vamos a Guatemala, ¿no? O sea, esta tendencia es muy destructiva, pero al mismo tiempo está surgiendo, por la segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos, ha ascendido un conjunto de gobiernos en América Latina, a los que Nir Sader, en un libro muy interesante que les recomiendo que se llama El Nuevo Top, llama a los gobiernos neoliberales, que son los tres andinos, Venezuela, Ecuador y Bolivia, llama a los progresistas Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y El Salvador. Y bueno, la tercera, ven que en esta clasificación pues, los que quedan son los neoliberales, como México, Colombia, Perú, Costa Rica, ahora Chile. O sea que lo que nosotros podemos decir es que durante 20 años América Latina toda la tabla rasa neoliberal, todas las políticas eran iguales, la exclusión campesina era la misma, pero ahora ya no. Ahora nosotros tenemos por lo menos 3 grupos de países con políticas diferenciadas. Entonces, en los países andinos, donde hubo una refundación de los estados a través de asambleas constituyentes, ya se están impulsando reformas agrarias